Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy llegando al final de la geomorfología, el diluvio universal y la geomorfología, que cómo se formó con la erosión provocada por el retiro de las aguas del diluvio universal. He publicado ya 42 videos. Este es el resumen final de geomorfología. Les invito a revisar si quieren cada uno de ellos, o este resumen les permitirá ver todo lo que implica estas evidencias sobre el diluvio universal. Agradezco sus atenciones y creo que este es un video clave que habría que difundir. Espero sus comentarios y sobre todo, si quieren que profundicemos, con mucho gusto profundizaremos. Después de este video entraré a mi tema: genética de poblaciones. ¿Qué pasó después del diluvio universal? Muchas gracias. Los invito a reflexionar sobre el libro de Michael Oher, que es en el que está basado estos videos, para seguir avanzando. La superficie formada por el diluvio del Génesis. Muchas gracias. Resumen de geomorfología e implicaciones. Hemos llegado al final de los videos sobre geomorfología. Un breve resumen está en orden. También quiero llegar al punto principal de este tratado y mostrar que podemos confiar en la Biblia. Tiene implicaciones para nuestra vida. Después de haber presentado 42 videos sobre geomorfología, el primero publicado el 17 de marzo de 2022, finalmente presento el resumen general de estos 42 videos. Es largo porque hay mucha evidencia de la etapa de retiro del diluvio universal que considero importante compartir. Todavía hay muchos detalles que completar, pero al buen entendedor creo que es suficiente. Este resumen solo repasará las grandes imágenes. Accidentes geográficos explicados por el diluvio universal. Primero, hablamos de los muchos misterios de la geomorfología dentro del paradigma uniformista. Ahora algunos de estos incluyen montañas, llanuras, mesetas, brechas de agua, pedimentos, valles de paredes verticales, plataformas continentales, icebergs y cañones submarinos. El uniformismo ha dominado la geomorfología. Es un axioma o dogma de la geología. Sin embargo, no ha podido explicar estos accidentes geográficos, a pesar de casi 200 años de estudios realizados por numerosos investigadores bien financiados. Esto no significa que los científicos uniformistas no tengan hipótesis, pero sus hipótesis sobre el origen de los accidentes geográficos no pueden sobrevivir a la crítica dentro de su propio paradigma. Ya es hora de desechar el uniformismo en favor del único escenario que puede explicar todas estas características: el diluvio universal. El diluvio universal realmente sucedió. El primer paso hacia esta realidad es disipar los numerosos conceptos erróneos sobre el diluvio universal. Parece que los críticos del diluvio universal están cargados de conceptos erróneos, que van desde pensar que el diluvio universal fue local hasta negar la realidad histórica del Génesis por completo. Los críticos dicen que el arca se hundiría durante el diluvio en lugar de investigar su estabilidad real. Si lo comprobaran, rápidamente verían que habría sido muy estable en mares agitados, teniendo una relación longitud-anchura similar a los barcos y barcazas modernos. Otra objeción es: no cabían todos los animales en el arca. Una vez más, el escéptico simplemente necesita hacer su tarea. John Woodmore Murup ha demostrado que había espacio más que suficiente para aproximadamente 16,000 animales como máximo a bordo. La naturaleza global del diluvio está respaldada por abundante evidencia geológica y arqueológica. Hay cientos de leyendas de inundaciones en toda la Tierra que apuntan a un diluvio global. Algunos asumen que los geólogos refutaron el diluvio universal desde la época de la Ilustración en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, la verdadera historia es que el diluvio universal fue rechazado y la evidencia fue examinada
a raíz de ese rechazo, porque los estudiosos deseaban pensar en términos de procesos lentos durante millones de años, uniformismo. También querían averiguar todo por el razonamiento puro del hombre sin Dios y su Biblia. Esto se basó en factores sociales, pero principalmente fue el resultado de la rebelión contra la Biblia. Al igual que la geomorfología, un estudio cuidadoso de la geología revela que muchos fenómenos se explican mejor por el diluvio que por el uniformismo. Esto incluye la extensión generalizada de las geoformaciones, la evidencia de una rápida deposición sin erosión entre y dentro de las capas sedimentarias y la preservación de miles de millones de fósiles cuando la fosilización es un evento difícil y raro hoy en día. Muchos creen que la datación radiométrica y otros procesos que exigen un tiempo profundo contradicen la corta escala de tiempo de la Biblia. En realidad, el diluvio resuelve muchos de estos desafíos de tiempo. En cuanto a la datación radiométrica, el proyecto RAID ha demostrado que la datación por radiometro no puede validar de forma independiente, ninguna fecha propuesta. La razón por la que los científicos postulan millones y miles de millones de años es su suposición de que la Tierra es lo suficientemente antiguo como para que la evolución haya ocurrido. Las fechas radiométricas antiguas también pueden explicarse por evidencias de la desintegración radiométrica acelerada durante el diluvio universal, explicado por Walter Brown. La evidencia de la desintegración radiométrica acelerada es abrumadora y podemos ser congruentes y aprovechar la literatura publicada sobre el tema, especialmente en el libro electrónico del Dr. Walter Brown in the Beginning y los libros de Michael Oher. Con el fin de explicar los misterios de la geomorfología, necesitamos comenzar con un modelo del diluvio universal. Hay varios en desarrollo que enfatizan los mecanismos de inundación. El modelo divide el diluvio en 2 etapas y 5 fases. La primera etapa es la etapa de inundación durante la cual las aguas suben y prevalecen durante 150 días. La segunda etapa es la etapa de retroceso, en la que las aguas drenan de los continentes futuros desde el día 150 hasta el día 371. Es la etapa de retroceso la que es relevante para la geomorfología, ya que este es el último evento importante del diluvio universal. La erosión, durante los aproximadamente 5.100 años transcurridos desde el diluvio, ha sido insuficiente para haber borrado los accidentes geográficos producidos por la etapa de retroceso de las aguas, por lo que deberíamos ver evidencia de esta última etapa en los accidentes geográficos de la Tierra. Hay 2 fases de la etapa de retiro que habrían generado accidentes geográficos específicos. La fase de flujo laminar fue la primera. La fase de flujo canalizado posterior resultó cuando el flujo laminar a gran escala disminuyó en canales discretos a medida que más y más montañas y mesetas quedaban expuestas. Tectónica vertical diferencial de inundación tardía y sus efectos geomorfológicos. Algunas partes de la corteza terrestre se elevaron mientras que otras partes se hundieron, proporcionando un mecanismo para drenar el agua del diluvio de los continentes. En la escala más grande, este movimiento creó las cuencas oceánicas y continentes actuales. En una escala pequeña, la tectónica vertical diferencial elevó las montañas y creó valles rellenos de sedimentos. Las mediciones en Wyoming indican que la tectónica vertical diferencial resultó en un cambio vertical total de 13.415 metros. Y los críticos comúnmente preguntan cómo es que el agua del diluvio universal pudo cubrir el monte Everest. El levantamiento continental y el hundimiento de la cuenca oceánica dejaron evidencia significativa. Un indicador es la gran profundidad de las rocas sedimentarias a lo largo de los márgenes continentales. Otra es la presencia de guyyots mar adentro.
La mejor explicación de las masas de sedimentos a lo largo de los márgenes continentales, cuya parte superior se hunde solo ligeramente hacia el mar, es que la roca del sótano de los márgenes continentales debe haber disminuido rápidamente a grandes distancias antes y durante la erosión a escala continental. Aunque algunos guyyots pueden formarse bien bajo el agua, las cimas planas de los guyyots altos se aplanaron originalmente cerca del nivel del mar. Los guyyots se encuentran a un promedio de 1525 metros debajo de la superficie del mar. Incluso, si las cimas estuvieran ligeramente por debajo del nivel del mar, por las poderosas corrientes de inundación, debe haber ocurrido un hundimiento de más de 1220 metros. Hasta el momento, la causa de la tectónica vertical diferencial es desconocida, aunque Walter Brown, con su teoría de la hidroplaca, plantea cosas muy convincentes. Necesitamos saber mucho más sobre la corteza inferior y el manto. La tectónica vertical diferencial al final del diluvio, o más bien en medio del diluvio, es el telón de fondo para explicar la geomorfología por la escorrentía del diluvio. La escorrentía produjo una erosión catastrófica de los continentes. Según las pistas geológicas de los restos erosivos, es probable que miles de metros de estratos se hayan erosionado de la mayoría de las áreas continentales. Las características erosivas más significativas son los pedimentos del gran escarpe en las costas del sur de África, al este de Australia, el oeste de la India peninsular y al este de Brasil. La Torre del Diablo, el Valle del Monumento y Shiprock son impresionantes restos erosivos en el oeste de Estados Unidos. Los puentes y arcos naturales son pequeños restos erosivos delicados que se explican mejor por la rápida erosión de las inundaciones del diluvio universal que por los procesos lentos durante millones de años. Otra evidencia de corrientes a gran escala es la presencia de rocas resistentes como las rocas de cuarcita en los estados del noroeste y Canadá adyacente que se extendieron a largas distancias, mucho más lejos de lo posible por los ríos y arroyos de hoy. Estas rocas de cuarcita han sido transportadas más de 1280 kilómetros de su fuente. Están bien redondeadas y muestran marcas de percusión y manchas de hierro, todos indicadores de transporte y deposición de agua. Las ecuaciones paleohidrológicas indican velocidades mínimas de corriente de 110 km por hora y una profundidad mínima de agua de 55 metros, mucho más rápida y profunda que la inundación repentina moderna más grande. La evidencia sugiere que estas corrientes tenían cientos de kilómetros de ancho, tal como se deduce de la etapa de retirada de las aguas del diluvio universal. Estudios similares han demostrado que el mismo proceso tuvo lugar en el suroeste de los Estados Unidos alrededor del borde Mogollón. Grandes rocas de cuarcita redondeadas y otras litologías como las gravas del borde que proporcionan mucha información sobre la erosión y el transporte a gran escala, así como una inversión dramática y abrupta del drenaje. Las gravas de Ogallala, en las altas llanuras al este de las montañas rocosas del sur y del centro, y las gravas que emanan en muchas direcciones de las montañas Apalaches, nos dicen que estos procesos estaban operando a escala continental. Cuando examinamos otras partes del mundo, vemos que depósitos de gravas similares y debemos saltar a una escala continental a una global. Solo un evento podría haber operado a esta escala, el diluvio universal. Grandes cantidades de roca erosionada de los continentes se depositaron a lo largo de los bordes de los continentes, donde el agua disminuiría repentinamente a medida que cambiaba la profundidad. Los márgenes continentales, incluyendo la plataforma, la pendiente y el ascenso, se formaron rápidamente. Los márgenes continentales de todo el mundo atestiguan un gran hundimiento y deposición de grandes prismas sedimentarios al final del diluvio universal. Los perfiles de reflexión sísmica muestran que las rocas sedimentarias del margen continental tienen una geometría laminar con una ligera inclinación mar adentro. Estructuras más detalladas indican la deposición de corrientes marinas.
Las grandes fallas normales y las cuencas profundas también son evidentes, todas consistentes con la rápida deposición coincidente con la elevación de los continentes y el hundimiento de las cuencas oceánicas, tal como se proyectaría durante la etapa del retroceso de las aguas del diluvio universal. Las superficies de aplanación y los icebergs fueron causados por la escorrentía de la inundación del diluvio universal. Las superficies de aplanación son comunes en todo el mundo. Fueron formados por agua, erosionando los continentes, que dejó una capa de rocas en su mayoría redondeadas. Estas superficies ocasionalmente cubren grandes áreas, pero una vez fueron aún más grandes, habiendo sido modificadas posteriormente. Las superficies de aplanación son fáciles de reconocer, especialmente aquellas que truncan las rocas sedimentarias duras y blandas, inclinadas de la misma manera. Comúnmente ocurren en múltiples niveles, incluidas las cimas de las montañas, llanuras, mesetas, laderas, fondos de valles y pedimentos. La existencia de superficies de aplanación es un gran misterio de la geomorfología. ¿Por qué estas superficies no se forman hoy en día? Excepto posiblemente y a escalas mucho más pequeñas a lo largo de los bordes de los ríos inundados. En cambio, los procesos modernos diseccionan y destruyen las superficies de aplanación. Además, los científicos uniformistas están datando algunas superficies de aplanación en más de 100 millones de años. Sin embargo, las tasas de erosión observadas son tan altas que las superficies de aplanación no deberían conservarse durante tanto tiempo. Otra evidencia en contra de los esquemas radiométricos y de la datación fósil uniformista. 4 superficies de aplanación fueron talladas por el agua en las altas llanuras de Montana, el sur de Alberta y el sur de Saskatchewan. Las 2 superficies superiores, las mesetas de Cypress Hills y Flaxville, ambas cubrieron una vez un área mucho mayor, pero han sido diseccionadas, dejando restos erosivos. Ambas están alfombradas por una chapa relativamente gruesa de adoquines de cuarcita y rocas transportadas a muchos cientos de kilómetros del oeste y suroeste. Uno pensaría que los científicos uniformistas tendrían una explicación lista para las superficies de aplanación, ya que son muy comunes. Pero aunque tienen muchas hipótesis, todas estas hipótesis tienen serios problemas. Realmente, no existe una hipótesis uniformista viable que pueda explicar las superficies de aplanación. Altos restos erosivos, icebergs y cars de torre, quedaron atrás en muchas superficies de aplanación. Algunos icebergs con más de 600 metros de altura. ¿Cómo pueden permanecer tales monumentos mientras toda la roca alrededor fue erosionada? Es especialmente desconcertante que se afirme que los icebergs tienen decenas de millones de años, lo que resulta en otro misterio uniformista de la geomorfología. Además, algunos icebergs también poseen laderas acampanadas, únicas y tafoni, cuyo origen se desconoce, pero probablemente ocurrió en el periodo posterior al diluvio universal. Al igual que las superficies de aplanación, los científicos uniformistas han desarrollado varias hipótesis para explicar los icebergs, pero ninguna está a la altura de la tarea. En la actualidad quedan 2, la hipótesis del retroceso paralelo en las laderas de King y la hipótesis de la meteorización. La hipótesis del retroceso paralelo de las laderas de King tiene una serie de problemas graves. El más fatal es que los icebergs no se encuentran en las crestas donde se esperaba, sino también se encuentran en valles y laderas laterales. Del mismo modo, la hipótesis de meteorización no puede explicar la altura de los icebergs. El diluvio universal puede explicar fácilmente tanto las superficies de aplanación como los icebergs. A medida que el agua de la inundación se precipitaba desde los continentes en elevación, el agua que transportaba escombros habría aplanado grandes áreas. Las fluctuaciones de velocidad, las corrientes cambiantes o la elevación episódica habrían dado lugar a múltiples eventos de aplanación y erosión,
lo que explica las 4 superficies de aplanación con las tapas de grava de cuarzo al este de las montañas rocosas y el Canadá adyacente. Donde quiera que las corrientes disminuyeran debido a la elevación de las montañas, la aplanación no podría ocurrir, pero se formaría una superficie de erosión ondulada. Los restos erosivos quedaron atrás, ya sea porque los restos eran un poco más duros, poseían menos grietas o debido a las variaciones locales en la velocidad de la corriente. Las características de flujo canalizado siguen a la erosión de flujo laminar. A medida que la fase de flujo de lámina de la inundación cambió gradualmente a la fase de flujo canalizado, los patrones erosivos y deposicionales cambiaron. En lugar de aplanar la creciente masa de tierra dejando atrás icebergs, las corrientes de agua discretas habrían erosionado rápidamente los canales. Se formaron valles y cañones de todos los tamaños. Una predicción del modelo de inundación es que los valles precedieron a los ríos, contrariamente a lo que los uniformistas han creído desde la década de 1800. Los cañones de paredes verticales y la apariencia reciente de los valles en forma de V proporcionan evidencia de la erosión canalizada del diluvio universal. Los meandros atrincherados ofrecen un apoyo adicional para la rápida talla de valles, ya que la erosión lenta durante millones de años deberían producir pendientes deslizantes, pendientes suaves producidas en la curva interior de un arroyo o valle. Los meandros atrincherados pueden originarse bajo el agua, como lo demuestra su presencia en cañones submarinos y abanicos. La mayoría de los cañones contienen arroyos inestables. El flujo a través de los valles, una vez que los canales mismos, era de 20 a 50 o más veces mayor que el flujo actual en el pasado reciente. La mejor explicación para la ubicuidad de los valles subajustados es el flujo canalizado al final del diluvio universal. Los polges, que son valles alargados y de fondo plano en terreno kárstico, son otra característica geomorfológica inexplicable que puede explicarse por la erosión canalizada, con deposición, en algunos casos, en terrenos carbonatados. Otra característica mejor explicada por la fase de flujo canalizado del diluvio universal son los cañones submarinos. Estos cañones que comienzan en la plataforma continental, perpendiculares a la costa, a veces son más profundos que el Gran Cañón. Hay cientos de cañones submarinos, la mayoría de los cuales se alinean con valles en tierra. Los cañones se formaron después que prácticamente todos los sedimentos del margen continental se depositaron durante la deposición laminar. Las hipótesis uniformitarias tienen dificultades para explicar estos cañones. Una mejor explicación es proporcionada por el flujo canalizado al final del diluvio universal, que erosionó estos cañones al, primero, depositar sedimentos en un área enfocada en el borde de la plataforma continental y, segundo, que luego fluyó cuesta abajo a alta velocidad, convirtiéndose en un flujo de densidad concentrada erosivo que produjo un cañón profundo. Miles de brechas de agua y viento están presentes en toda la Tierra. En América del Norte son comunes tanto en las montañas rocosas como en los Apalaches. Los buenos ejemplos incluyen el río Snake a través del Hells Canyon, la brecha del río Shoshone a través de las montañas Rattlesnake, las puertas del Ador a través de las montañas Uinta, el río Yakima a través de varias crestas de lava de basalto, el cañón Unawip a través de las montañas Uncompahgre y las brechas del río Susquehanna a través de múltiples crestas cerca de Harrisburg. Los Himalayas cuentan con las brechas de agua más profundas, mucho más profundas que el Gran Cañón. Hay 11 ríos que nacen en la meseta tibetana del sur y cortan hacia el sur a través del Himalaya. El río Arun ahora fluye a través de una brecha que tiene kilómetros de profundidad. Las 300 principales brechas de agua a través de las montañas Zagros en Irán son todas anómalas y casi imposibles de explicar dentro del paradigma uniformista. Además, estas brechas son recientes, formadas en el Plioceno en la escala del tiempo uniformista. Europa,
Australia y África tienen numerosas brechas de agua, mientras que América del Sur tiene pocas. Las brechas de viento también son características geomorfológicas comunes. La etapa de retirada del diluvio universal ofrece una buena explicación. Las brechas de agua y viento podrían haberse formado rápidamente por corrientes canalizadas que fluían perpendicularmente a las barreras durante la fase de flujo canalizado. Este proceso fue ilustrado por la formación de una brecha de agua y viento por la inundación del lago Missoula, que sobrepasó una cresta al norte del río Snake. Pero la inundación global fue un evento real. El estudio de la geomorfología con el modelo del diluvio universal demuestra claramente que el diluvio escrito en el Génesis 6:9 fue un evento global. Toda la superficie de la Tierra declara su realidad. Existe una fuerte resistencia por parte de los geólogos convencionales contra la posibilidad de un diluvio global. Esto continúa incluso cuando se enfrentan a 200 años de explicaciones fallidas. El investigador del sueño William Dement y el escritor Christopher Vaughan declararon en La promesa del sueño: incluso cuando están buscando, las personas generalmente ven solo lo que esperan encontrar y no ven lo que asumen que por cualquier razón no podría existir. El diluvio universal, así como la creación, serán rechazados arbitrariamente en favor del uniformismo y el evolucionismo. El diluvio es uno de los eventos más difamados de las escrituras y, sin embargo, la evidencia de este evento está ahí para que todos la vean. Está justo en la superficie, en el campo de la geomorfología. Este estado de cosas demuestra la rapidez del hombre para no creer en la palabra de Dios y creer en los pensamientos de los hombres pecadores. Si podemos demostrar con alta probabilidad que un diluvio universal que se describe con precisión en la Biblia, aquellos con una inclinación científica pueden tener una mayor confianza en que toda la escritura es inspirada por Dios. La conclusión es que si el diluvio realmente ocurrió, es simple creer en el resto de la Biblia como la palabra de Dios. El estudio de toda la escritura se extenderá a la comprensión de la persona de Dios, su justicia y su misericordia, así como a aprender cómo obtener la entrada a su reino. Muchas gracias por haberme seguido todo este tiempo. A partir del siguiente video dejaremos la geomorfología y entraremos al mundo humano. ¿Qué pasó después del diluvio? Y esto lo vamos a seguir con 3 elementos: la lingüística, la genética de poblaciones, la arqueología, la demografía y la historia. Vamos pues a tratar de entender qué hay después del diluvio. Muchas gracias. Con estos videos hemos demostrado que la geomorfología explica perfectamente el diluvio universal. ¿Cómo fue? Todo lo que pasó desde antes. Está completísimo. En breve haré un resumen general de todo el diluvio, pero hasta que no termine lo de la genética y lingüística. Muchas gracias.